Mucho más grande y poderosa que Copán, su aliada subordinada, Tikal ya era una importante ciudad siglos antes de que ésta alcanzara prominencia, aunque su era de mayor esplendor también tendría lugar en el siglo VIII después de Cristo. 4 años antes de la captura y sacrificio de Conejo XVIII en el año 738 después de Cristo, el rey más grande de Tikal, Hasau Chan Kawil, conoció un final mucho más feliz, sepultado con gran pompa y ceremoniosidad bajo el templo más famoso de Tikal, conocido como Templo I. De hecho, primero construyeron la tumba y luego sobre ella un templo de casi 50 metros. En el santuario de la parte superior, la más cercana al cielo, los sacerdotes mayas realizaban rituales en honor al fallecido rey. En total, el templo se eleva en 9 grandes escalones que simbolizan los 9 niveles del inframundo maya. Y bajo este se hallaba la espléndida tumba del rey, descubierta por los arqueólogos en 1962 a través de un túnel excavado al pie de la escalera principal. Además del Templo I, hallamos otros 5 templos piramidales en Tikal, así como miles de edificios más pequeños. El magnífico Templo II, por ejemplo, frente al Templo I, cruzando la plaza principal de Tikal, fue erigido en honor a la esposa del rey, Hasau Chan Kawil. Repartidos a lo largo de la extensa ciudad de Tikal, los espectaculares techos de sus muchos y grandiosos templos, de menos de un siglo de diferencia entre ellos, se elevan hoy majestuosos sobre la selva tropical. Sin embargo, hasta que Tikal fuera redescubierta a mediados del siglo XIX, sus grandes templos habían permanecido ocultos bajo la selva desde hacía un milenio, cuando se produjo el misterioso colapso de Tikal y otras muchas ciudades mayas en torno al 900 después de Cristo. Estas excepcionales fotografías de Tikal fueron tomadas en la década de 1880 por el arqueólogo británico Alfred Maudsley, quien, ayudado por un gran equipo, fue el primero en despejar la zona para que los grandes monumentos de Tikal pudieran ser estudiados. Alfred Maudsley marcó prácticamente el comienzo de la arqueología maya en Tikal. Existen casi 3.000 estructuras arqueológicas identificadas como parte del área principal de la antigua ciudad de Tikal. Sin duda, el de Guatemala es el sitio arqueológico más grande de todos, clave en la historia de la civilización maya. La cantidad de gente concentrada aquí en aquella época se estima en aproximadamente 70.000 personas, o quizá más. Había comerciantes, había guerreros, había campesinos y había distintos tipos de artesanos trabajando para la élite. Los mayas permanecieron aquí durante más de 1.200 años, lo cual es indicativo de cuánto prosperaron. Dada la extraordinaria cantidad de tiempo en que Tikal había florecido, su repentino final resulta más que misterioso. Escondido bajo la envolvente selva, el Templo III, aún sin excavar en gran parte, fue el último edificio construido en Tikal en el año 810 después de Cristo. Con una altura de 55 metros, su magnífico techo en forma de peine proclamó una vez con orgullo la supremacía del gobernante que lo creó. Sin embargo, casi tan pronto se construyó el templo, el poder de la gran ciudad de Tikal comenzó a desmoronarse. Abandonada apenas unas décadas después, la ciudad desierta de Tikal comenzó a ser devorada por la selva. Ese abandono no se produjo solamente en Tikal, sino en muchas otras ciudades.
Hasta hace varios años, los arqueólogos y antropólogos trataban de explicar el colapso maya en términos de una sola causa: un terremoto, una enfermedad, una guerra. Pero ahora, con las evidencias arqueológicas, epigráficas y de diversas fuentes, entendemos su caída como una combinación de varios factores. No obstante, se cree que la más importante de las causas del colapso maya fue la ambiental. Ahora podemos afirmar con certeza que había más mayas que nunca, viviendo en más ciudades que nunca, más comprimidos en el paisaje que nunca. Por ende, se ejerció un inmenso estrés sobre el entorno y el sistema económico. Mi sospecha es que hubo un punto de inflexión. Y bien pudo ser una serie de sequías a finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX, lo cual hizo que algunas de estas ciudades dejaran de ser habitables para los niveles de densidad y complejidad que habían alcanzado.